Hola, ¿qué tal? Vamos a crear una pequeña base de datos con ayuda de un formulario de Visual Basic que nos capture la información en las filas de la columna A, como se muestra en esta imagen, que tenemos diferentes nombres. Bien, ahora vamos a abrir el editor de Visual Basic. Para ello, presiona la tecla Alterno y presiona la tecla F11. Como observación adicional, mi teclado, para que me detecte cualquiera de las teclas de función F1, F2, etc., yo tengo que presionar adicional Fn, alterno Fn y después la tecla F11. Y me va a aparecer la siguiente ventana, que es el Visual Basic para aplicaciones. Voy a personalizar mi área de trabajo. Voy a quitar esta barra de herramientas y esta ventana, que es el explorador de proyectos. Para quitar la barra de herramientas, voy a dar clic en el menú Ver, clic en barra de herramientas y clic en estándar. Observa que ya no está. Y para quitar el explorador de proyectos, simplemente doy clic en la X que aparece en la esquina de la ventana. Prácticamente solo me quedé con el menú. Voy a dar clic en insertar, clic en User Form. Observa que mi User Form se muestra en pantalla completa. Solo es cuestión que dé un clic en este pequeño icono que aparece en la esquina superior derecha de la ventana. Observa que el tamaño de la ventana se modificó. Y si quiero, puedo mover también esta ventanita a un área que yo considere cómoda para mí. Solo es cuestión que dé clic en el encabezado de la ventanita y sin soltar el clic desplazo la ventana con el cursor al área donde yo considere adecuada y suelto el clic y ahí se quedaría. También puedo personalizar el tamaño de la ventana. Solo es cuestión que pase el cursor por cualquiera de las orillas de la ventana y va a cambiar de forma el cursor a una flecha que tiene dos puntas que apuntan en sentidos opuestos. Eso me indica que es momento de dar un clic y sin soltar desplazar el cursor hacia arriba o hacia abajo o izquierda a derecha para modificar el tamaño de la ventana. Vamos a insertar las otras ventanas que también nos serán de ayuda en este ejemplo. Para ello damos clic en el menú Ver, clic en Ventana Propiedades. Observa que la ventana se agregó a la orilla izquierda. Vamos a mostrar otra ventana. Damos clic en el menú Ver, clic en Código. Aquí se muestra la ventana Código. Voy a ajustar estas ventanas a como yo considere cómodo para poder trabajar. Aquí les muestro cómo personalicé las ventanitas de User Form y de código. Cabe mencionar que también se puede personalizar el tamaño del User Form. Solo es cuestión de dar clic en cualquiera de los puntitos blancos que aparecen alrededor del User Form y sin soltar el clic nos desplazamos hacia arriba o hacia abajo o a izquierda, derecha o en diagonal para adecuar el tamaño del User Form y soltamos el clic donde creamos conveniente. Otra ventanita que nos va a ser de mucha ayuda es el cuadro de herramientas. Usualmente se agrega sola cuando insertamos el User Form. Si no se agregó, primero damos un clic en el área gris del User Form, nos vamos al menú Ver y clic en Cuadro de herramientas. Y aquí me aparece en la parte inferior el cuadro de herramientas.
La última personalización que voy a realizar es desplazar esta ventana de Visual Basic hacia la parte inferior, de modo que yo pueda visualizar la hoja de Excel. Para ello doy un clic en el encabezado de la ventana y sin soltar desplazo la ventana hacia la parte inferior. Aquí les muestro cómo se visualiza la ventana de Visual Basic, así como también la ventana de Excel. Más adelante vamos a entender por qué. Lo que sigue es agregar los controles. Aquí en el cuadro de herramientas aparecen todos los controles. De momento vamos a agregar el que dice etiqueta, cuadro de texto y botón de comando. Para saber cuál es cuál, solo es cuestión de pasar el cursor por cada uno de estos elementos o controles, esperar un segundo y aparece en letras pequeñas cómo se llama. Aquí vemos que encontramos el que se llama etiqueta, que tiene una forma de A. Damos un clic y da un clic en el área gris del User Form y observa que se inserta la etiqueta. Aparece en inglés Label 1. Ahora procedemos a buscar e insertar un cuadro de texto. Aquí lo encontré, es el que tiene una letra A, B dentro de un rectángulo. Doy clic y da clic en el área gris del User Form y observa que se inserta el cuadro de texto. Cabe mencionar que dependiendo la versión de Excel que tengas, estos controles varían en su diseño. Finalmente agrego el botón de comando. Doy clic y doy clic en el área gris del User Form y observa que se inserta el botón de comando. Y en inglés aparece Command Button 1. Ahora vamos a modificar las propiedades de los controles. Solo es cuestión de dar clic en los controles. Por ejemplo, vamos a comenzar con el Label 1, que es la etiqueta. Al dar clic, vemos que acá del lado izquierdo en la ventana de propiedades aparecen todas las propiedades de ese control. En donde dice Caption, vamos a borrar ese texto que dice Label 1 y vamos a escribir una instrucción acorde a lo que queremos que haga el usuario cuando vea nuestro formulario. La instrucción que yo le puse dice: ingresa el nombre, para que el usuario sepa que en el cuadro de texto tiene que ingresar un nombre y tiene coherencia con la tablita que tenemos en Excel, ya que en la columna A se van a ingresar los nombres. Procedemos a editar las propiedades del cuadro de texto. Para ello doy clic en el cuadro de texto, que es el cuadro blanco que aparece en el User Form, y me aparecen las propiedades del lado izquierdo en la ventana de propiedades. A diferencia de la etiqueta, aquí vamos a modificar el name, es decir, el nombre. Por default aparece text box y un número. Voy a borrar esa información y le voy a escribir un nombre acorde al encabezado que yo tengo acá en la tabla de Excel. Y le dejé text nombre. En realidad podemos usar cualquier nombre siempre y cuando no usemos espacios.
Por último, vamos a editar el botón de comando o Command Button 1. Doy un clic en el botón para que se me activen acá las propiedades y voy a editar tanto el name como el caption. A ambos les voy a escribir la palabra registrar. Le puse ese nombre porque me ayuda a identificar que cuando yo dé clic ahí en ese botón, la información que yo capture en el cuadro de texto se va a pasar en automático a las filas de la columna A de mi formato de Excel. Recordemos que esa ha sido nuestra intención en este ejemplo. Para ejecutar esas acciones de que la información que se capture en los cuadros de texto se pasen al formatito de Excel, vamos a proceder a trabajar con la ventana Código. Una vez que identifique cuál es el botón que va a ejecutar estas operaciones, lo voy a buscar dando clic en esta pequeña flecha que aparece en la parte superior de la ventana Código y vemos que se despliega una lista. Esta lista contiene los controles que agregamos en el User Form. Entonces voy a dar clic en el que dice registrar. Recordemos que ese fue el nombre que yo le puse al botón de comando. Y en automático nos va a mostrar estas dos líneas de código. Private sub, registrar _click y end sub. Y el cursor va a estar parpadeando aquí en medio, que es donde se van a escribir las instrucciones que se van a ejecutar cuando demos clic en el botón registrar. De momento, las dos últimas líneas, private sub user form _click, no nos van a interesar. Esas se agregaron por default. Con estas líneas de código cumplimos con el propósito de este formulario, que la información que se capture en el text box o en el cuadro de texto se agregue al formatito de Excel en las filas de la columna A. La palabra for y to las podemos interpretar como desde, hasta. Y lo que estamos haciendo aquí es estableciendo los límites de la información que se va a guardar en la base de datos con ayuda de nuestro formulario. Observa que después de la palabra for tengo la palabra fila, la cual es una variable. Algunos programadores prefieren usar letras, algunas palabras intercalando mayúsculas, minúsculas, y yo quise usar la palabra fila para identificar o para entender que lo que nos interesa en este momento es el número de fila donde se encuentra el encabezado. El encabezado es la palabra nombre en nuestro formato de Excel. Observamos que se encuentra en la celda A1, es decir, en la fila 1. Por eso aquí estoy estableciendo los límites desde la fila igual a 1 hasta la fila 10.000. En otras palabras, estamos diciendo que nuestro formulario va a ser funcional alrededor de 10.000 registros. La siguiente línea de código es interesante. Vamos a traducir en español cada palabra. If lo podemos traducir como sí. Cells, celdas. Value, valor. Then, entonces. Lo que estamos diciendo aquí o estamos evaluando
Si la celda fila más 1,1 en su valor está vacío, entonces esa es una condicional. Si esto sucede, entonces ejecuta lo siguiente o haz lo siguiente. Ok, primero vamos a entender por qué aquí tengo fila más 1,1. La función cells nos pide que hagamos referencia a cada celda como un conjunto de coordenadas, donde primero va la fila y luego el número de columna. En la línea de código anterior establecimos que la fila 1 es igual a la variable fila. Entonces tratemos de sustituir fila en lugar de 1, tendríamos fila, 2, fila, 3, fila, 4 y así sucesivamente. Aquí observamos que nuestras columnas, en lugar de nombrarse o llamarse como A, B, C, D, con la función cells les tenemos que asignar un número y comienzan en orden. La columna A es la 1, B es la 2, C es la 3 y así sucesivamente. Y acá, como la fila 1 se llama fila, si queremos nombrar, por ejemplo, la celda B1, va a tener las coordenadas fila, 2, es decir, la fila 1 de la columna 2. Y luego fila, 3, fila 1, 3. Luego fila, 4, estamos diciendo fila 1 de la columna 4. Y así sucesivamente. Ok. Sabemos por la línea de código anterior que fila es igual a 1. Entonces, para hacer referencia a la fila 2, quedaría como fila más 1. Porque si fila tiene un valor de 1 y 1 más 1, pues es igual a 2. Aquí lo que estamos diciendo es fila más 1,1, es decir, fila 2 de la columna 1. Y luego fila más 1,2, fila 2 de la columna 2. Y luego fila más 1 del 3, fila 2 de la columna 3. Y así sucesivamente. De manera análoga, para la fila 3 quedaría fila más 2,1. Es decir, fila 3 de la columna 1. Y luego fila más 2,2, es decir, fila 3 de la columna 2. Y así sucesivamente. Espero que haya quedado claro. Entonces eso nos ayuda a comprender que esta instrucción está evaluando esa celda. Si el valor de esa celda está vacío, entonces, al decir vacío lo representamos con las comillas. Al poner doble comilla, el Visual Basic va a entender que le estamos preguntando en la condicional que si esa celda está vacía o que no tiene información. En la siguiente línea de código, cells fila más 1,1 punto value igual text nombre es la instrucción que se va a ejecutar si la línea de código anterior es verdadera. En palabras prácticas, si la celda A2 está en blanco, entonces ahí en la celda A2 pone el valor que se ingresa en el cuadro de texto llamado text nombre. Aquí ya entendimos por qué fila más 1,1. Ahora, lo que queremos decir aquí, el text nombre es el nombre que yo le asigné al cuadro de texto. Recordemos que yo le puse text nombre y alterné mayúsculas y minúsculas y obviamente no lleva
espacios. Esa línea de código nos dice que el valor que el usuario ingrese ahí en ese cuadro de texto se va a capturar en la celda A2. Es decir, su equivalente es fila más 1, 1, siempre y cuando esté vacía esa celda. Si no, nos va a buscar la siguiente celda que encuentre el código disponible, es decir, en blanco, sin información. Y terminamos nuestro código cerrando el ciclo de for con la palabra exit for, es decir, salir del ciclo for. Y luego en la siguiente línea escribí end if, terminar la condicional if. Y luego en la siguiente línea tengo la palabra next para tomar el siguiente valor para la variable fila. Acordémonos que establecimos desde fila igual a 1 hasta 10.000. Ya que haya evaluado la 1, con next, que quiere decir siguiente, se va a pasar a la fila igual a 2. Y luego, ya que evalúe, se va a pasar a fila igual a 3. Y así continúa el ciclo for hasta terminar en 10.000. Y este es la explicación de este mini código. Ahora vamos a ejecutarlo para comprobar que realiza lo que nosotros esperamos que realice. Voy a dar clic en el menú ejecutar y vuelvo a dar clic en ejecutar y nos va a mostrar nuestro formulario en forma de ventana. Aquí en el cuadro de texto voy a ingresar un nombre. Y voy a dar clic en registrar y voy a observar cómo el valor se escribe en la celda A2, como se muestra aquí. Voy a probar con otro nombre. Ahora escribí Ana. Al dar clic en registrar, observo cómo el valor de Ana se capturó en mi formato de Excel en la celda A3. Y si intento con otro valor, se va a pegar o se va a agregar a la celda A4 y así va a continuar el ciclo for hasta que hayamos completado los 10.000 registros. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos un encabezado nuevo llamado apellido? Bien, cerramos nuestro formulario. Si es que todavía lo tienen abierto, presionen en la X que aparece en la esquina superior derecha del formulario y cuando lo cierren, en automático los regresa a la ventana del editor de Visual Basic. Aquí observamos que ya tengo yo una nueva línea que se llama cells fila más 1, 2 punto value igual text apellido. Y observen que agregué una etiqueta nueva que se llama ingresa el apellido. Agregué un cuadro de texto al que le puse por name en propiedades text apellido. Y observamos que nuestra línea de código lo único que cambió fue el número de columna. Del 1 ahora es 2, porque la columna B, donde se encuentra el encabezado apellido, pues corresponde a la 2. Y ahora dice text apellido, que es donde se captura la información o el apellido.
al ejecutar ese user form actualizado, aquí probé con el nombre Ana y luego con el apellido Flores. Doy clic en registrar y observamos que los valores se pasaron correctamente al formulario al formato de Excel. Si tuviéramos más encabezados, por ejemplo, que en C se capture el teléfono, en D el correo, en E la dirección, pues aquí en nuestro user form tendríamos pues 5 cuadros de texto y 5 etiquetas, uno por cada encabezado. Y en nuestra línea de código tendríamos pues 5 líneas que dirían cells, fila más 1, 1, 2, 3, etc. Y luego igual y el nombre de los textbox donde se captura cada información, cada dato. Espero que haya quedado claro este breve ejemplo, y en otro video voy a ampliar la explicación de este código a un ejemplo un poco más práctico y más complejo.